Bienvenidos, mi nombre es Andrés Mauricio Páez Rodríguez, soy el asesor jurídico externo de la empresa Rayo Seguridad y para efectos de la socialización del reglamento interno de trabajo procederé a darles unos brochazos generales sobre el tema en aras de que se tenga mayor claridad al respecto. Para comenzar, debemos tener en cuenta que el Reglamento Interno de Trabajo es el documento que establece la empresa para generar la reglamentación y las directrices correspondientes frente a sus trabajadores y frente a ella misma, en el sentido de que reglamenta cómo es su función y su funcionamiento, todo el tema del desarrollo propio de la aplicación de las normas a ella misma frente a sus trabajadores. Bueno, el reglamento interno de trabajo en ese mismo orden de ideas se conforma por lo que se señala dentro del Código Sustantivo del Trabajo y en ese sentido, pues en aras de que la explicación sea de pronto la manera más eh, concreta posible, sin perjuicio de que una vez termine esta socialización, pues que ya puedan quedar algún tipo de dudas que podrán ser claramente elevadas, porque de eso se trata, radicadas pues para proceder a su contestación o si existen sugerencias o algún tipo de inconformidad al respecto. Pues bien, como todos sabemos, la empresa es una empresa que se dedica a el tema de vigilancia privada y monitoreo electrónico. Este reglamento aplica a todas las dependencias existentes dentro del país, solamente a nivel nacional, porque es la ley que determina el tema laboral. Asimismo, pues debemos tener en cuenta que por disposición de la ley se determinan unos requisitos generales de admisión, contratación, los contratos de aprendizaje y los periodos de prueba. En este sentido, ustedes podrán verificar que dentro del documento que pues, se les entregó existen los requerimientos propios que ustedes debieron haber cumplido al momento de haber ingresado a la compañía respecto a la hoja de vida, las certificaciones de los antecedentes judiciales, la experiencia laboral, las referencias personales, los certificados de vacunación y demás documentación que la compañía ha considerado necesaria y que se establece dentro del marco de los derechos que tiene cada persona a entregar o no información. También es importante señalar que esta información que se entrega está dentro del marco de la ley de protección de datos personales y en ese sentido pues la institución, la entidad, la empresa realiza el manejo de dicha información bajo su manual de protección de datos personales que puede ser verificado dentro de la página web de la compañía. Adicionalmente a ello, y pues como ustedes podrán verificar, es un proceso de contratación, la naturaleza de ese tipo de proceso de contratación, el proceso de admisión, teniendo como unos elementos clave que se determine la necesidad de un examen de ingreso, pues para determinar la aptitud física y psíquica de los posibles trabajadores. Eh, en ese mismo sentido, pues, y por disposición de la ley, existe lo que hace relación al contrato de aprendizaje, aspectos estos que no necesariamente hacen parte del contrato de trabajo, porque no se considera una relación laboral, que sin perjuicio de ello, se determina que deben de estar dentro del reglamento interno de trabajo. Allí, dentro de los artículos iniciales, el artículo sexto y el artículo séptimo mencionan los requisitos y los elementos del contrato de aprendizaje, aspectos que, pues, digamos que si bien deben de ser incluidos dentro del reglamento, como se mencionó, no son de mayor relevancia para, en este momento, la explicación que se está realizando. Eh, Asimismo, entonces es importante que ustedes como trabajadores, si bien ya pasaron los periodos de prueba, pues tengan presente que este es un artículo, un acuerdo mejor, que pueden señalar las partes contratantes, es decir, la empresa y el trabajador, para que en ambos casos, tanto la empresa como el trabajador, se determinen claramente las aptitudes y la comodidad inclusive de que pueda tener el trabajador frente a lo que vaya a desarrollar o a los cargos que vaya a desarrollar, y en este sentido pueden dar por terminado el contrato de trabajo durante la primera parte del contrato sin ningún tipo de penalidad, indemnización o similar. El periodo de prueba pues no puede ser mayor a 2 meses en ninguna situación y por regla general se aplica que es la quinta parte de la duración del contrato de trabajo, esto en los contratos a término fijo inferiores a un año. En los otros casos
indefinido o por obra o labor, pues se determinará hasta el máximo legal, que es 2 meses, como mencioné. La jornada laboral es una jornada que se tiene que determinar de conformidad con las necesidades de la compañía. En este caso es importante tener presente la ley 2101 del 2021, que es la que hace una reducción periódica y progresiva o gradual de la jornada máxima de trabajo. Esto sin perjuicio de que la compañía, por necesidad del servicio, pueda ampliar mediante el reconocimiento de recargos u horas extras dichos espacios laborales. Pues bien, como le mencionaba, las jornadas de trabajo son determinadas por la necesidad de la compañía para prestar el servicio. Recordemos que los trabajadores aquí se vinculan con la compañía por la necesidad del cumplimiento de un objeto social. Y en ese orden de ideas, pues la compañía procederá a realizar los ajustes necesarios. Aquí es importante tener en cuenta que los trabajadores pues tienen una serie de derechos y obligaciones, ¿sí? El derecho a recibir la remuneración, a un trato justo, respetuoso, a contar con los elementos de protección personal. Eh, Asimismo, la empresa, como elemento fundamental, más allá incluso del mismo pago de salario de respecto a sus obligaciones, tiene la obligación de velar por la seguridad y protección del trabajador. Esa es la principal. Asimismo, debemos traer a colación el concepto del ius variandi. El ius variandi es aquella facultad que tiene la empresa o el empleador para imponer procedimientos, sanciones, imponer cambios en las condiciones de trabajo, siempre y cuando pues, se respeten obviamente la dignidad y los mínimos del trabajador, así como sus aptitudes correspondientes. En ese orden de ideas, siempre que no altere ninguno de los temas ya mencionados, pues se podrá hacer cambios a las condiciones de trabajo del colaborador o trabajador por parte de la compañía en razón a las necesidades propias del servicio. Como ustedes sabrán, el artículo 23 habla de los descansos obligatorios. Esos descansos obligatorios son los dominicales. Debe tener presente que los dominicales no necesariamente es un domingo, porque las partes pueden acordar otra cosa, pero sí así los días festivos que se señalan dentro de la normatividad colombiana. Entonces, pues allí se enuncian en los artículos que les mencioné para que ustedes lo puedan tener presente. Estos son temas más de ley. Como les menciono, el trabajador tiene el derecho al descanso de un día remunerado por cada semana trabajada, o sea, es decir, por una jornada completa de las mencionadas en la ley 2101 que ya les mencioné. Asimismo, tendrá derecho a unas vacaciones que corresponden a 15 días de salario, 15 días hábiles, pagos, de descanso por cada año de servicio prestado. El registro de vacaciones deberá coordinarse para entrar a su disfrute mínimo 15 días antes de, como tal, el que se genere. Los permisos, pues para el tema de los permisos, en el artículo 34 debemos tener siempre muy presente que la compañía tiene, por normatividad legal, la obligación de dar una serie de permisos. Estos son como el derecho al sufragio, el desempeño de cargos oficiales transitorios de fuerza de aceptación, las comisiones sindicales organizadas o inherentes a la organización sindical, en el caso que llegue a existir, y en el interior de un compañero de trabajo, así como lo que hace relación a las circunstancias eventuales que puedan determinarse como una calamidad doméstica. Allí mismo y por determinación de la ley, pues se señala que el, el permiso que se da por grave calamidad doméstica, pues tiene unos términos que deberán ser cumplidos por parte de la compañía y los trabajadores. Asimismo, los permisos no remunerados, pues la compañía podrá aceptarlos o no aceptarlos de conformidad a sus necesidades de servicio, y las licencias no remuneradas igualmente. La licencia de maternidad, como ustedes conocerán, en su artículo 40, según el Reglamento Interno de Trabajo, que también es un tema más de ley, el tenerla aquí ingresada o tenerla presente, pues simplemente aplica a las determinaciones propias de la norma, el Código Sustantivo del Trabajo y las normas que han generado los cambios, así tales cuales como la Ley 1822 del 2017, que aumenta la licencia de maternidad a un término de 18 semanas, es decir, 4 meses un poco ampliaditos, largos. La licencia de paternidad igualmente, con lo señalado en la Ley 2114 del 2021, la licencia por luto,
y pues como ya les mencioné, la licencia por grave calamidad doméstica. Las incapacidades por determinación normativa igualmente determinará que son que los 2 primeros días hábiles de la misma, cuando son de origen común, correrán por cuenta de la empresa y que en todo caso la empresa será quien responderá por el pago y dará los recobros correspondientes a la EPS. El salario integral, en el caso de la compañía no se han determinado dichos pagos, sin embargo, pues corresponderá a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes más un 30% de factor prestacional para lo referente al reconocimiento y pago. Siempre deberá ser pactado entre las partes y deberá constar por escrito. Igualmente, los servicios médicos, servicios de enfermedad o todo el tema de prevención de accidentes, es importante que ustedes recuerden aquí que una de las obligaciones del trabajador es velar por su salud, por su protección, y en este sentido se considera grave, ya entrando un poco a las faltas, que el trabajador no realice las actuaciones necesarias o determinadas por seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes o para todo el tema del cuidado de su salud. En el artículo 55 hablamos del procedimiento en el caso de un accidente de trabajo. Recordemos que la compañía pone en consideración y al alcance de todos sus trabajadores el tema de la protección de su integridad por su obligación propiamente de tipo legal. Sin embargo, es obligación de los trabajadores, so pena de sanción, proceder a realizar los reportes correspondientes cuando así se genere por reportes de accidente de trabajo o incidentes correspondientes. El orden jerárquico en el artículo 61, tal cual se menciona y ustedes lo pueden verificar dentro de sus documentos, es para que lo tengan presente, por favor, porque él mismo determina la jerarquía que puede existir frente a lo que hace relación a la subordinación. Esta subordinación entendida como, es como un elemento del ius variandi, como la facultad que tiene el empleador de dar órdenes y de cambiar las condiciones de trabajo de sus colaboradores. Asimismo, los trabajadores frente al tema normativo y igualmente la empresa deben tener en cuenta lo mencionado en el artículo 58 y 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que determina las obligaciones y prohibiciones. Básicamente, toda conducta que sea considerada ilegal por parte de la ley penal se considera una falta grave por parte de la compañía y dará lugar a una causal determinación del contrato de trabajo. Es importante aquí señalar que los procedimientos para terminación del contrato de trabajo pueden distar, no necesariamente son los mismos, de los procedimientos para imponer sanciones. Y lo anterior, ¿por qué? Porque la terminación del contrato de trabajo en sí mismo no se constituye como una sanción, sino como una causal. En ese orden de ideas, será potestativo de la compañía si realiza el trámite que más adelante señalaremos para la imposición de terminación del contrato de trabajo, el trámite que se determina para la imposición de sanciones disciplinarias. En ese orden de ideas, pues es muy importante tener presente que como empresa de seguridad, pues claramente se hace hincapié en que las causales sancionatorias, pues obviamente y por la naturaleza correspondiente, se determinan sin perjuicio de lo que están dentro del manual de funciones, que son importantísimas cumplirlas y que también su inobservancia puede implicar una causal de sanción disciplinaria o terminación del contrato. Para este caso, un paréntesis, es importante que cada uno tenga presente su manual de funciones porque ellos son vinculantes y su desconocimiento, como mencioné, puede determinar una causal de terminación del vínculo como tal o sanción disciplinaria. Entrando nuevamente en lo que les decía, pues teniendo en cuenta que es una empresa de vigilancia, todos los temas señalados con la omisión en los procedimientos, en el manejo de bienes adecuados, comunicaciones, notificaciones, así como el trato descortés entre nosotros mismos o con los clientes, pues se consideran siempre faltas sumamente delicadas. De la determinación puntual de todas las faltas, ustedes las podrán verificar en los artículos 67 y anteriores del Reglamento Interno de Trabajo, por si surge alguna duda o alguna inquietud al respecto. En el artículo 67
tal cual les señalé, determina que no se puede aplicar ningún tipo de sanción sin que antes se hayan realizado los trámites correspondientes necesarios para imponer dicha sanción. Recordemos, la terminación del contrato no se considera en sí misma una falta disciplinaria y por ende no necesariamente, sin embargo puede que sí, si la empresa lo considera, en cada caso puntual, será necesario realizar el trámite de sanción de procedimiento, sanción disciplinaria para imponer una causal de terminación del contrato. El artículo 70 menciona los tipos de faltas. Ellas dependerán claramente frente al parágrafo segundo de dicho artículo y son aspectos que deben tener ustedes por favor muy en cuenta. La empresa tendrá en cuenta para determinar la levedad o gravedad de la falta, entre otros los siguientes: el grado de culpabilidad del infractor, la afectación del servicio, el nivel jerárquico o cargo del infractor, la trascendencia de la falta, el perjuicio ocasionado a la empresa, la reiteración de la conducta, los motivos determinantes de la conducta, las modalidades y circunstancias en que cometió la falta. Palabras más, palabras menos, si ustedes tenían la intención de hacer el daño o no, si la omisión que existió fue pequeña o no, si la empresa se vio afectada de tipo patrimonial o en forma reputacional, en forma grave o no. En fin, todos esos temas se tendrán en cuenta, así como la colaboración claramente de los trabajadores frente a las medidas correctivas que eventualmente se tomen, y en el tema de la investigación también en la colaboración frente, por ejemplo, a la admisión, en caso de que sea así, de su responsabilidad y el deseo de resarcimiento de la falta. Ahí en adelante, en el artículo 71, 7.1, señala, artículo 72 también, las faltas disciplinarias. Sugiero que por favor lo revisen para que lo tengan presente. Ello en aras de que puedan determinar, y si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, no la puedan elevar. El artículo 73 en adelante habla del procedimiento para realizar el proceso disciplinario. Por regla general lo realizará la directora de gestión humana, quien llevará todo el procedimiento sin perjuicio de que pues pueda estar asesorada tanto sea por el área jurídica como por peritos, es decir, personas que conocen bien el área puntual, objeto de investigación o desarrollo. En primera instancia, tendrá segunda instancia, claramente el gerente o el subgerente, de conformidad con lo que se determine para el caso puntual. En este sentido, la empresa respeta los principios de contradicción y defensa y doble instancia, y por eso se determina el proceso puntualmente, que inicia con una apertura de un proceso disciplinario, que es una notificación al trabajador en el que se le comunica puntualmente que se realizarán una serie de trámites para determinar su responsabilidad o no en una conducta que se le debe especificar, y se le anexarán las pruebas, diciéndole que tiene 3 días para que proceda a dar contestación y señale las pruebas que pretenda hacer valer o las que considere que sea necesario que la empresa la aporte, porque las tiene en su poder. Los descargos los presentará el trabajador, como se señaló, entre los 3 días siguientes, y posterior o vencido ellos, si no se requiere puntualmente la práctica de alguna prueba, o si el trabajador tampoco señaló la necesidad de la celebración de algún tipo de audiencia, se procederá a tomar la decisión correspondiente. Una vez notificada dicha decisión, se comunicará al trabajador en forma oportuna y él tendrá el tiempo para interponer el recurso de reposición y subsidio de apelación. Reposiciones para que la misma persona que lo emitió pueda revisarlo, y el de apelación para que su superior lo revise. Bueno, continuando con lo señalado, y una vez evacuado el tema del proceso disciplinario, es importante que ustedes tengan por favor presente que el hecho de que se haga una apertura de un proceso disciplinario no necesariamente implica una sanción. El proceso puede terminar en un archivo, y es supremamente importante que ustedes ejerzan su derecho de contradicción y defensa. Ya sea que si ustedes reconocen la falta como tal, pues es un elemento que se tendrá en cuenta al momento de tomar la decisión, que ustedes pues colaboren, admitan y señalen pues su deseo de mejora. Recordemos que el tema disciplinario no es un tema en sí mismo para que la empresa realice sanciones en forma indiscriminada, sino para evitar
que se generen faltas, se generen aspectos que puedan perjudicar a la empresa y por ende a ustedes que dependen en tema de su subsistencia de la empresa. Aquí todos somos una comunidad y queremos que las cosas funcionen en forma adecuada. Continuando con el tema, artículo 83, en la terminación del contrato de trabajo son las causales de terminación del contrato de trabajo en general, y ahí pues menciona también lo que hace relación a lo que ya les señalé, que son los incumplimientos de tipo grave, artículos 58 y 62 del Código Sustantivo del Trabajo, las justas causas que se señalan en forma más adelante. Y ya por temas legales se determina lo que hace relación a las actividades peligrosas para menores de 18 años, que se hizo una exclusión respecto a las mujeres, antes se incluía, sin embargo, por disposición de la Corte Constitucional, se eliminó al considerar que era una actuación de este tipo discriminatorio, generar algún tipo de actividades que no pudiera realizar la mujer, como estaba el código, como estaba la normatividad en forma previa a dicha sentencia. ¿Podrán los trabajadores presentar quejas, reclamos y solicitudes? Sí, señor, claro que sí. Y ello se determina en el artículo 86 y subsiguiente del el Código del Reglamento Interno de Trabajo. Existe la confidencialidad en el manejo de la información, como lo señalé en forma anterior, tanto de la información que ustedes nos suministran como de la información con la que ustedes tienen conocimiento. Tengan presente que es muy importante, como una empresa de vigilancia, mantener en forma clara, idónea y supremamente protegida la información de la cual ustedes, por causa o con razón de su contrato, puedan llegar a tener conocimiento. Es un tema muy importante y su desconocimiento puede imponer lo que genere faltas graves o incluso causar la terminación del vínculo contractual o laboral. El artículo 91 determina lo que hace relación a la ley 1010 del 2006, que es el mecanismo de prevención de acoso laboral y procedimiento interno de soluciones, así como más adelante lo que hace relación a las causales de la ley que previene el acoso sexual en el ámbito laboral, la ley 2365 del 2024. Esto será objeto de una explicación por parte del área de seguridad y salud en el trabajo, ya el suscrito pues determinando que simplemente pues para efectos legales nosotros incluimos lo señalado en el artículo 24, que es la definición del teletrabajo, y que si bien en la compañía no se utiliza en este momento, es importante que se tenga presente. Eso es una disposición de tipo legal, por lo cual pues, no es necesario entrar a ampliar. Es el artículo 94. Y en consecuencia quedaríamos atentos frente a cualquier tipo de inquietud, duda o demás que tengan por parte del reglamento interno que se les expuso, y el documento pues claramente ustedes tienen a su disposición. Muchas gracias.